Salve María, mi nombre es Oriel y hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante, cómo pedir bien en la oración. El domingo pasado, el domingo 22 de septiembre, en la segunda lectura, que era la carta de Santiago, que dejaré por aquí, decía algo así: ustedes piden y no consiguen, porque piden mal, porque piden según sus apetencias. Entonces, el mismo Jesús ha dicho: pidan y se os dará, busquen y hallarán, toquen y se les abrirán. Y es que hay que pedir, no, hay que dar gracias, hay que adorar, hay que pedirle perdón a Dios por nuestra falta, porque todos somos, de alguna forma, pues estamos heridos por el pecado, por el pecado, por nuestra tendencia pecaminosa. Y es una lucha que tenemos todos los días. Entonces, en la oración de petición, o cuando pedimos algo y no se nos da, por ejemplo, hay una persona que está pidiendo trabajo, y no se le da. En ese caso uno tiene que revisar, bueno, realmente, ¿qué debo pedir? Lo primero que debemos pedir es nuestra conversión. Muchas veces hay gente, no lo digo, pues yo me incluyo, que quizás inicialmente buscábamos a Dios por las cosas que nos daba. No porque Dios no va a transformar nuestra vida, no porque Dios quiere entablar una relación con nosotros, no porque Dios quiere transformar mi vida, quiere que el evangelio entre, esa buena noticia entre en mi corazón y transforme, me convierta en un hombre libre. Nosotros pedimos muchas veces siendo esclavos del pecado, y en vez de pedirle al Señor: libérame de este vicio, libérame de esta tendencia, libérame de este pecado, libérame de soy mal administrador con el dinero, ayúdame a administrarlo mejor, tengo vicio, y no lo pedimos, no le pedimos a Dios que nos quite eso, le pedimos a Dios: plata, dame plata. Y Dios no es todo, es un padre bueno y se da cuenta: si le doy plata, se va a ir por más vicio, más droga, más sexo, más licor, ludopatía, qué sé yo. Entonces muchas veces pedimos, Dios no nos los concede y nos molestamos con Dios. Y el peor de los casos es que muchos católicos o algunos católicos terminan acudiendo a brujos. Los brujos invocan demonios y entonces entra una maldición en nosotros. Entonces, ¿cómo pedir? ¿Cómo pedir correctamente? ¿Cómo pedir para agradar a Dios? ¿Cómo hacer esa oración? Si, oye, Oriel, tú estás bien, pues tú comes 3 veces al día, tienes trabajo, tienes salud. Bueno, en algún momento yo no tuve salud, en algún momento no he tenido trabajo, en algún momento he pasado por situaciones económicas difíciles y le he pedido a Dios que me ayude. Y muchas veces no se da. ¿Qué hay que hacer entonces? Aquí hay que darle un ingrediente adicional a la oración de petición. Y nosotros tenemos que pedir como Jesús pidió en el huerto de los olivos: Señor, aparta de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Que se haga la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que cerrar la oración siempre pidiendo: Padre, que no se haga como yo pido, sino que se haga tu voluntad. Te pido, no sé, trabajo, ayúdame a conseguir un trabajo para mantener a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, lo que sea, que es válido esta oración de petición, pedir por un trabajo es válido. Pero si no se da, o no se da de inmediato, o no se da en el trabajo que uno quiere, uno tiene que tener la suficiente humildad, porque es la humildad lo que agrada a Dios. Decirle a Dios: Padre, bueno, no se ha abierto la puerta, pero yo sigo confiando en ti, hágase tu voluntad. Me encontré en el supermercado hace poco, a las 10 de la noche estaba cerrando, a un muchacho identificado con el logotipo del supermercado. Y yo le digo: oiga, joven, ya va saliendo. Ah, qué bueno, son las 10 de la noche, era un sábado. Y él me dice: no, yo vengo entrando, yo trabajo en el turno de 10 a 5 de la mañana. Y yo me quedé pensando, yo era un pelado joven, podía tener como 17 años, ni siquiera la mayoría de edad. Y le digo yo: bueno, lo bueno de ese turno es que trabajas 7 horas y te pagan 8 horas, ¿no? Como si fueran 8 horas. Y él me contestó y me dice, o me siguió la conversación y me dice: mire, a mí no me importa el turno, ni el día, yo puedo venir cualquier día, yo lo que quiero es trabajar. Entonces, muchas veces pedimos a Dios cosas, pero no tenemos la voluntad. Yo le puedo pedir: Señor, quítame este vicio, pero estoy metido en el vicio, ahí. Entonces, le pido algo con la boca, pero con mis hechos demuestro lo contrario. En el ejemplo del muchacho del supermercado, a lo mejor él pidió trabajo, le tocó un turno feo de 10 a 5 de la mañana los sábados, cuando la mayoría de los jóvenes están en discoteca, en baile,
en un montón de cosas que pone el mundo, pues que le ofrece el mundo a los jóvenes. Ese muchacho estaba metido en un congelador a -2 grados, acomodando las cosas del supermercado, sacando los productos y demás. Y ahí te das cuenta que cuando la voluntad del hombre se alinea con la voluntad de Dios, Dios abre la puerta, abre la puerta. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios con el punto y coma. Quiero esto, quiero ganar tanto, quiero que sea así, quiero que tenga una oficina mirando al mar. Y Dios dice, no, ten la humildad de que no vas a ser gerente, vas a ser tropa o sugerente o qué sé yo. Y mucha gente que yo no quiero eso no es lo que yo estudié, que no sé qué. Tienes que cogerlo, tienes que ser humilde. Pero muchas veces nuestra oración va llena de soberbia. Y la soberbia es el alimento del diablo. La humildad es lo que agrada a Dios. Por eso en la oración de petición, nosotros debemos siempre cerrar la oración. Señor, te pido tal cosa, te pido, no sé, una pareja, te pido una casa, te pido algo que tenga que ver, que no sea algo tan espiritual, pues que sea algo del desarrollo humano, pues. Y Dios te lo va a conceder, pero tienes que tener la humildad también de dejarte moldear, dejar de que Dios también construya. Involucra a Dios en tu proyecto. Muchas veces buscamos a Dios solo cuando lo necesitamos. Qué difícil debe ser para Dios. Qué difícil debe ser para Dios que no le rezas, que no le ofreces nada, que no le das ningún sacrificio, que te importa poco o mucho la misa, pero cuando estás en problema, cuando está el agua hasta el cuello aquí, para no decir la otra palabra, cuando tienes el agua hasta el cuello aquí, ahí sí, Señor, Padre, ayúdame, por favor, en la desesperación, una oración desesperada, una oración soberbia, una oración exigiendo para allá. ¿Y por qué no pedimos, Señor, dime qué quieres tú de mí? Aquí estoy yo, Señor, en medio de mi situación, en medio incluso de mis pecados. Señor, te pido, me perdones, me ayudes a acercarme al sacramento de la confesión. ¿Cuántas veces queremos que Dios nos dé cosas, pero somos incapaces incluso de entregarle nuestro pecado a Dios en la confesión? Por eso pedimos y pedimos mal, porque pedimos según nuestras apetencias, según nuestros caprichos egoístas. Y Dios no es ningún mojigato, ningún badulaque, ningún aguamasa, que corre y que sí, yo te doy todo lo que tú quieres. Dios no es ningún dependiente emocional. Y Dios sabe por qué no nos los concede. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que esperar en Dios. Y mientras esperamos tenemos que vivir esa paciencia, vivir esa amistad con Dios. Muchas veces Dios tiene, en algunos casos, que poner la piedra en el zapato. Y a veces tiene que movernos para que le busquemos. Lamentablemente Dios tiene que meter un palo ahí y darle, ahí, ven, no quiere venir. Bueno, ahí va, siga cayendo, siga resbalándose, siga golpeándose con el mundo, porque la única solución la tengo yo. En algún momento vas a tener que mirarme a mí. Lamentablemente es así en muchos casos. Y entonces hay gente que lamentablemente pues no tiene primero esa paciencia, primero no tiene desarrollado la amistad con Dios. Entonces ven a Dios como si fuera un bombero, apaga fuego. Fíjense cómo, y esto le pasó a Jesús en el Evangelio del domingo 22 de septiembre de 2024. Jesús, que tiene que enseñarle a sus discípulos, atravesando Galilea, camino a Cafarnaúm, se va como quien dice a lo escondido para que las masas de enfermos y de gente no lo esté agolpando. Y saca un tiempo para enseñarle a los apóstoles y les dice, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y sufrirá y morirá, pero resucitará al tercer día. Jesús le está mostrando su dolorosa pasión, le está anunciando algo que le va a pasar, lo está preparando, es algo sumamente importante. Hay que tener un mínimo de empatía ante el dolor de otra persona, ante el sacrificio de Cristo en la cruz, que ya no se menciona en las homilías, el sacrificio de Cristo en la cruz, no, hablan de todo menos de eso. Y Cristo se los dice a sus discípulos, y los discípulos no le preguntan nada por miedo, y van discutiendo que quién es el más importante, que qué va a pasar cuando Él sea el Mesías, cuando Él triunfe, cuando triunfe su revolución. Y Jesús después los agarra en Cafarnaúm, de qué venían hablando en el camino. Él sabía de qué venían hablando. Y les dice, el que quiere ser el primero, que se haga el último, el servidor de todos. Dios vino
a ser servidor de la humanidad, pero no es el sirviente de la humanidad. Nosotros muchas veces en la oración pensamos que Dios es un sirviente. Hay poca gente que le habla a Dios como que si le estuviera hablando a un perro. ¿Ah? Dándole órdenes en la oración. Dame esto, dame lo otro. ¿Por qué me pasa esto? Porque le reclaman. Y Dios tiene que aguantar esas necedades, esas chiquilladas en la oración, lo tiene que aguantar. Y Dios sigue amando al hombre y quiere que el hombre crezca en la oración, en su relación con Él, que le descubre, que le ame. No por lo que le da, sino por lo que es. Entonces los apóstoles quedan estupefactos y Jesús hace un gesto totalmente pedagógico para que hasta el más tonto lo entienda. Toma a un niño y lo pone en medio. Y dice, este es el que acoge a este niño, me acoge a mí. El que le sirve a este niño, el que ama a este niño, me sirve y me ama a mí. En pocas palabras, ¿no? Hay que entender que los niños en esa época y todavía hoy los niños, te agarran un montón de niños y los niños seguro le dicen, ¿tú quieres guerra? Y la mayoría de los niños votan que no haya guerra en el mundo. Para ver quién le va a hacer caso a los niños. Nadie, ningún adulto le hace caso a ningún niño. Muchas veces hasta los maltratan, les gritan, les dicen un poco de cosas, los someten. ¿Ah? Y los tratan de inmaduros, de tontos, que no saben nada. Ya verás cuando crezcas, que no sé qué. Pero Jesús pone a un niño como el centro, como el modelo. Dice, traten bien a los niños, me están tratando bien a mí. Preocúpense por los débiles, por los que no tienen voz. A eso vine yo, a servir. Muchas veces en la oración queremos que nos sirvan, que Dios nos sirva a nosotros. Repito, Dios vino a servir a la humanidad, no es el servil de la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos pedir? Ya recapitulo, pero recapitulando, ¿cómo puedo pedir bien en la oración? Lo primero que necesitas es fe, humildad y cerrar la oración diciendo, Señor, yo te pido esto, pero me abandono en ti, me rindo a ti. Ocúpate de todo, Señor, y haz lo que tú quieras conmigo. Si tú quieres que siga sin trabajo, sin compañía, sin esposa, sin lo que sea, sin lo que le estés pidiendo, sin salud, si tú quieres que yo siga con esta enfermedad, yo lo seguiré haciendo, Señor. Hágase según tu voluntad. Amemos la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios no es resignarse. Ojo, no quiero aquí nadie diga que, ay, bueno, tengo un marido que me golpea, ya tengo que aceptarlo. No. Pídale a Dios luz en la oración y Dios le va a decir por dónde tiene que caminar. Recapitulo. ¿Cómo podemos pedir bien? Primero, entender por qué estamos pidiendo algo. Si es desde la apetencia, desde nuestra necesidad, o es algo que da gloria a Dios. Cuando le pidamos algo a Dios, busquemos la gloria de Dios. Busquemos esto que le estoy pidiendo. ¿De qué forma da gloria a Dios? Bueno, una casa de 3 pisos, unos carros Ferrari, ¿cómo da gloria a Dios? Puede que sí, puede que no lo sé. O sea, de alguna forma tienes que entender, Señor, te pido esto. A lo mejor no sé pedir. Tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero es a través de esa oración egoísta, muchas veces soberbia, que empezamos a entablar una amistad con Dios, una relación con Dios. Y Dios poco a poco, con su paciencia de Padre, nos va instruyendo y nos va dando luces, nos va dando fe, nos va dando esperanza, nos va dando humildad. Es en el trato asiduo con Dios, en la oración, en la escucha de su palabra, en los sacramentos, en la confesión, en la comunión, que nosotros poco a poco vamos a ir, como quien dice, renunciando a esa petición egoísta y soberbia y vamos a acomodar, sin darnos cuenta, nuestra oración a la voluntad de Dios, que muchas veces no es lo que nos conviene, humanamente hablando. Muchas veces la voluntad de Dios va por otro camino. Nosotros tenemos que tener el valor y el amor, sobre todo, de saber aceptar cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Que lo que pidamos a Dios sea para su mayor gloria. Salve María.